Atención, atención. Católico, mucho cuidado. En el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos, hay cosas que no podemos hacer. Descubre en este episodio la importancia de rezar por las benditas almas del purgatorio. Y cómo no debemos descristianizar la verdadera fiesta de los fieles difuntos. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast católico que preparamos para ustedes desde El Salvador, desde los estudios de los Heraldos del Salvador. El día de hoy quiero saludar al hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Qué alegría compartir con ustedes de este apasionante tema que es, bueno, usted lo va a introducir mejor. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy pues nos lo han pedido mucho porque lastimosamente en algunos países que nosotros queremos mucho a la gente de esos países, especialmente México, escriben con cierta frecuencia católicos que siguen nuestro canal, que siguen nuestras cosas, católicos fervorosos, que nos hablan de que hay mucha confusión en el tema de la celebración de los fieles difuntos, que ellos le llaman la fiesta de los muertos, que el nombre fiesta de los muertos o celebración de los muertos es un nombre antiguo ya, es antiguo, Día de los Muertos, que viene desde la Edad Media eso, no es algo que sea mexicano, el nombre de Día de Muertos, sino que es algo que es de la Edad Media ya. Pero ¿qué pasa? Como hace la Iglesia Católica siempre que evangeliza y que encuentra también costumbres paganas, costumbres que son erradas, equivocadas, costumbres que no son católicas, que no son verdaderas, que nos alejan de Dios, lo que hace la Iglesia Católica es evangelizar y agarrar esas costumbres, quizá equivocadas, quizá paganas, por qué no decirlo también a veces en algunos lugares satánicas, y la Iglesia trata de evangelizar eso y adaptarlo a sus costumbres católicas, verdaderas celebraciones católicas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa celebración de los fieles difuntos, qué es lo que en realidad tenemos nosotros que festejar o qué hacer en la fiesta de los fieles difuntos y qué es lo que no debemos hacer. Porque si nosotros ya somos católicos, bautizados, somos cristianizados, recibimos la gracia mayor que podemos tener, que es la fe católica, tenemos que tener mucho cuidado para no caer en lo que se llama el sincretismo religioso, que es esa unión, esa junción de cosas paganas con cosas católicas. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ya muchos otros años hemos hablado del Halloween, ya ustedes tienen mucho contenido que pueden estudiar respecto del Halloween. Otros canales de los Heraldos también lo están tocando, así que nosotros vamos a entrar por este lado. ¿Acaso alguien quiera profundizar un poco más? Aquí les dejamos también un par de videos donde puedes aprender más sobre el tema, ¿no? Así es, hermano Juan Andrés. Solo vamos a hacer un poquito de contexto histórico, ¿no? Si a usted le parece, por supuesto, de cómo fue que surgieron estas fiestas, tanto la fiesta del 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos, como la fiesta del 2 de noviembre, que es la de los fieles difuntos, ¿no? En la fiesta del 1 de noviembre, ¿qué es lo que se celebra? Se celebra a todos los santos canonizados y no canonizados. Recordemos que todas las personas que están en el cielo son santos. Han, limpiado sus vestiduras, han pasado por un lugar que ustedes nos va a explicar, que es el purgatorio, se han purificado y contemplan a Dios cara a cara por toda la eternidad. Son santos, ¿no? Ya pueden interceder por nosotros, pueden rogar por nosotros. Como les digo, pueden ser santos que son canonizados o santos que nosotros no sabemos que están canonizados, pero ya están en el cielo, canonizados por Dios directamente, ya los reciben en el cielo. ¿Y qué pasa? Esta fiesta de todos los santos fue instituida el día 13 de mayo,
que muchos años después va a ser el día que va a escoger la Virgen de Fátima para aparecerse, por el Papa Bonifacio IV en el año 609, Wow. siglo VII, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué hace él esta fiesta nueva en la iglesia? Porque ese propio día él consagra un templo muy famoso en Roma, que es el templo de Agripa, que es el famoso Panteón. Él lo consagra católico. El Panteón era un templo pagano que los romanos, al ser tan supersticiosos, cuando ellos avanzaban y conquistaban nuevos territorios, ellos pensaban que tenían que hacer amistad con los dioses de esos pueblos paganos. Entonces ellos traían los ídolos de esos dioses y los metían en ese panteón. Entonces Panteón era porque era pan quiere decir todo, ¿no? Y había todo tipo de dioses en ese templo. Y los paganos adoraban los dioses de los pueblos que ellos sometían. Entonces cuando ya vino esa cristianización, el Papa transformó ese panteón en una iglesia en honor a Nuestra Señora, ¿no? Fue en ese día. Y después esta fiesta se traslada para noviembre, porque en mayo no había alimentación suficiente en Roma para todos los peregrinos que comenzaron a llegar a la ciudad. No era una época de cosechas, entonces no había provisiones para recibir a tanta gente. Y por eso es que se mueve para el 1 de noviembre, que coincidía justamente con esa fiesta pagana, un día después de esa fiesta pagana que hacían los celtas y otros pueblos al final de las cosechas también, que era el famoso Halloween, ¿no? Se transforma ese Halloween en la víspera de Todos los Santos, como que se cristianiza esa fiesta también. Y eso se da el 1 de noviembre. Y el día 2 de noviembre, ¿no? El día 2 de noviembre, un día después de esta fiesta de Todos los Santos, en el año 998, en el monasterio de Cluny, San Odilon, que fue el quinto abad del monasterio de Cluny. Cluny era ese monasterio benedictino que fue influencia en toda la cristiandad, en toda la civilización en la Edad Media, ¿no? Y de esos monasterios fueron surgiendo otros que se convirtieron en una confederación de monasterios benedictinos que, como decimos, era, como decía nuestro fundador, fuente de agua viva de donde floreció la Edad Media. Era el centro de la civilización, ¿no? El monasterio de Cluny. Y este abad, San Odilon, un día cuentan sus crónicas que él estaba rezando y aparece una mujer llorando diciéndole, Padre Odilon, abad Odilon, mi esposo falleció y no recibió el auxilio de los sacramentos. ¿Qué pasó con el alma de él? Y él quedó súper preocupado porque no sabía qué responderle a la mujer, no tenía ni idea. Y esto se juntó con una visión que tuvo un sacristán, también benedictino, cluniacense, de la iglesia de San Pedro, en el que él vio el purgatorio, un lugar donde estaban las almas purificándose, esperando para salir y como que pidiendo ayuda para poder purificarse más rápido e irse al cielo. Y San Odilon instituyó en los monasterios cluniacenses, los monasterios benedictinos, el día 2 de noviembre, un día especial para hacer ¿qué? Oraciones, penitencias, sacrificios, ayunos, para ayudar a esas almas que estaban en el purgatorio esperando para salir. Años después, por la gran influencia que tenían los monasterios de los benedictinos, los cluniacenses, esta fiesta pasó a ser de la Iglesia Universal. Y ahí es que se instituye la solemnidad, la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? Día especial en que se recuerdan a nuestros hermanos, a nuestros antepasados fallecidos, que pueden estar en el purgatorio purificándose, esperándose para ir al cielo. Ese es el origen de las fiestas. Ahora, hermano Juan Andrés, para que ya yo no hable tanto y usted también nos pueda contar algo, ¿cómo se sustenta la existencia del purgatorio? ¿Qué es ese purgatorio? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué la Iglesia Católica habla de eso? ¿Será que por una mera visión nosotros ya vamos a creer en el purgatorio? Bueno, entonces, vea, toda esta cuestión del purgatorio, bueno, primero que quede claro que este podcast no es como para hablar exclusivamente de la existencia del purgatorio, porque pues todos, gracias a Dios, los que nos están viendo, la gran mayoría al menos, pues son todos católicos, fervorosos, ya creen en eso, pero igual de la misma manera es interesante decir por qué la iglesia cree en el purgatorio, de dónde viene todo eso, ¿será que se lo inventaron?
Muchas veces incluso nos atacan personas a la Santa Iglesia diciendo que es un invento de los curas para que los niños se porten bien, para asustar a la gente. O para sacar limosnas. Exactamente, que también eso es muy interesante que hablemos después. Y bueno, pero no. Primero, ¿qué nos dice el catecismo sobre el purgatorio? El catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final, que deben atravesar para llegar al cielo todos los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que murieron, les falta muchísimo para estar 100% purificados, pero tampoco merecen el castigo del infierno. También entra un poco de lógica aquí. Dios obviamente Él es misericordioso, pero también es justo. Y Él no va a mandar al infierno a alguien que, digamos, no estuvo al 100%, pero tampoco estuvo mal. Claro. Entonces, misericordiosamente, Dios nos pone el purgatorio para que esas personas puedan purificarse para entrar al cielo. Otra cosa que atacan mucho, que no está en la Biblia. Entonces, la palabra purgatorio no sale en la Biblia. Bueno, la palabra Biblia tampoco sale en la Biblia. Entonces, por ahí, si es por eso, digamos, tampoco la palabra encarnación y la palabra Trinidad. Entonces, no es por eso que no hay fundamento en las Sagradas Escrituras sobre el purgatorio. Y tampoco aparece la palabra iglesia mormona ni iglesia de los testigos. No, nada. O sea. Tampoco la palabra cerebro, y no quiere decir que por eso no exista. Bueno, pero la cuestión es de que hay por lo menos 11 citas bíblicas que nos hablan sobre el purgatorio. Que dan a entender la existencia. Dan a entenderlo, exactamente. No vamos aquí a decir todas, pero al menos unas que son como que las más... No diría las más importantes, pero las más comunes quizás. La primera es en Macabeos 12, 42 al 45. ¿Qué pasa? ¿Quién era...? El libro de los Macabeos es un libro muy bonito, muy interesante, que recomiendo a todos que lo lean. Habla muchísimo de la fidelidad a Dios, nos habla de Judas Macabeo, de los Macabeos también, que eran 7 hermanos que mueren mártires por amor y la fidelidad a Dios. Es extraordinario. Y Judas Macabeo, él estaba combatiendo para defender al pueblo elegido y de las invasiones, sobre todo de los Seleucidas y todo. Y él tuvo muchísimas batallas. Ganaban todas esas batallas por intervención de Dios directamente. Es impresionante. Uno va viendo la cantidad de batallas y tal que eran ganadas de una forma milagrosa. Y la cuestión es de que a las tantas, en una batalla, mueren varios soldados suyos y después ellos ese día no pudieron recoger a los muertos porque ya era fin de semana y tenían que purificarse para el sábado. Después de eso van a recoger a los muertos y abajo de la túnica de cada muerto encuentran un ídolo. Y queda patente para toda la tropa por qué habían muerto esos. Todos los muertos lo tenían. Había sido un castigo de Dios para aquellos que no eran fieles a su alianza. Los que juntaban las cosas paganas con las cosas de la verdadera religión. Exactamente. Había una mezcla ahí, podríamos decir que eran los mundanos. Sí. Los mundanos juntaban las dos cosas. Y ahí es donde entra este trecho de la Escritura que nos habla del purgatorio. No sé si usted prefiere que lo lea o... Vale la pena, para que sea textual. Para que sea textual. Pero antes de dar un poco bueno, ellos recogen y Judas pues tiene muchísima piedad, digamos, mucha compasión por esos pobres que han muerto y decide hacer muchísima oración por ellos. No solo hace oración, sino que también hace otras cosas. Vamos a leer aquí lo que nos dice Macabeos. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia en la resurrección. Exactamente. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes.
De ahí su inquietud, perdón, ahí bueno, ahí ya acaba la frase, la cita, pero vemos cómo hubiese sido inútil rezar por ellos, digamos, si se hubiesen ido condenado o si no hubiese resurrección. Aquí nos queda claro cómo hay que rezar y ofrecer sacrificios por los difuntos. Otra frase, otra cita bíblica está en Mateo 5:26 y la cita dice lo siguiente: en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ujú. Y esto es muy interesante porque los padres de la iglesia comentan que, porque dice centavo. Centavo es una moneda pequeña. Se refiere a los pecados veniales, a los pecados que no son graves, porque los pecados graves, como todos sabemos, pues nos llevan al infierno. Sí. Pero- Morir en estado de Exactamente. pecado mortal nos lleva al Exactamente. infierno, fuera de la gracia de Dios. Y dice también, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. O sea, se puede salir de ahí pagando el Sí. último centavo. No sería el infierno, que en el infierno no se sale nunca, Ujú. ni siquiera pagando todos los centavos. En cambio, en el purgatorio sí. Y también otra frase, otra cita bíblica para ya acabar con esta, es la del Apocalipsis 21:27, que dice: nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y es porque en el cielo no puede entrar nadie que no esté de acuerdo con la mentalidad de Dios, con la voluntad de Dios, que no esté con su alma pura. Recordemos lo del banquete, ¿no? Sí. Aquel que no estaba vestido. Imagínense ahí en el cielo todos grandes santos y tal, y uno ahí que pues no No está, o sea, está como que... fuera de lugar. No Sí, sé cómo sí, decirlo. fuera de lugar, sí. Sí, no está adecuadamente vestido y no está concorde a lo que ocurre en el cielo. Es una especie de mancha ahí en tanta pureza que hay en el cielo, en tanta grandeza, tanta magnificencia, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso se dice que cuando la persona es juzgada, cuando la persona muere y es juzgada, ella ve su propio estado de que necesita esa purificación y que ella misma casi que se lanza con esperanza y con alegría queriendo purificarse cuanto antes en el purgatorio para poder ir al cielo. Exactamente, porque es una misericordia incluso. Sí, Imagínese que dicha, después de que usted ya pasó por eso, cómo la pureza de su alma, cómo usted ya está pronto para ir a ver a Dios, ¿no? Claro, que tiene grandes sufrimientos el purgatorio. Claro que sí. evidentemente, pero sobre todo, a diferencia del infierno, lo que tiene es esa esperanza de usted poder ver a Dios en algún momento cara a cara. En el infierno está esa desesperación y ese odio que el condenado tiene contra Dios porque sabe que nunca lo va a ver, y es como una especie de tortura continua saber de que él rechazó tanta misericordia de Dios y rechazó ese trono que él tenía reservado en el cielo, ¿no? Dios tenía reservado para él un trono en el cielo, él lo rechazó, prefirió vivir en pecado y por eso es castigado y mandado al infierno. Exactamente, ¿no? Y después eso que usted dice, bueno, en el infierno el mayor castigo es la pena de daño. Uh-huh. ¿Qué es eso? Es sentirse rechazado por Dios durante toda la eternidad. Sí. Y en el purgatorio es interesante que Santa Faustina Kowalska, ella tuvo una visión del purgatorio. Uh-huh. Ella fue con su ángel de la guarda hacia ese lugar. Aunque no sabemos si en realidad es un lugar o es un estado, pero quizás para que nos quede más claro y más accesible, pues lo ve como un lugar. Ella va y ve un montón de almas muy tristes, sufriendo y rezando muchísimo. Pero esas oraciones no le servían a ellos para nada. ¿Qué pasa en el purgatorio? Usted puede ayudar, usted puede rezar por los demás, pero por usted no puede hacer nada. Sí. Usted depende totalmente de aquellos que misericordiosamente quieran rezar por usted. Que fue lo que entendió San Odilon con la visión del sacristán de la iglesia de San Pedro. Un montón de almas ahí esperando ayuda de alguien y nadie pues casi que pedía por ellas, ¿no? Exactamente. Santa Faustina les pregunta a las almas del purgatorio qué es lo que más les duele, qué es lo que más les hace sufrir. Ellas dicen la añoranza de Dios. Uh-huh. Y eso es muy complicado, no es complicado, pero es muy complejo. Ese sufrimiento del purgatorio, ese deseo, incluso Santa Teresa lo compara con el hambre de Dios. Las ganas que la persona tiene de ir a ver a Dios, porque ya lo vio en el juicio. Uh-huh. Y se siente tan lejos de Dios porque no está totalmente purificada. Y es un hambre que tiene de poderlo ver nuevamente y gozar de Él.
y de poder ir cuanto antes al cielo, pero al mismo tiempo sienten como que una especie de un cierto rechazo de Dios en el sentido, pero es una prueba. Sí. Porque Dios no es que los rechace, Dios los ama y los quiere tanto así que misericordiosamente los salvó y dejó que estuviesen en el purgatorio. Claro. Pero es un sentimiento como de abandono y al mismo tiempo un hambre de verlo. Entonces es un conflicto interior muy fuerte que esas almas tienen. Aparte, no me acuerdo ahorita qué santa fue, que también tuvo una visión y las almas del purgatorio le dijeron, si nos dijesen que nos pudiésemos tirar a una hoguera de fuego de la tierra, lo haríamos gustosos. Porque el fuego de la tierra para nosotros sería como un lago de agua fresca. Dice que el castigo más sencillo o más simple del purgatorio es peor que cualquier sufrimiento aquí en la tierra. Imagínese. Es algo serio también, ¿no? Pero claro, pero está esa esperanza. Exactamente. Ahora, hermano Juan Andrés, antes de que se nos vaya la primera parte del programa y antes de que entremos un poquito en el tema de toda la celebración del Día de Muertos, que no es correcta, cómo es interesante que la iglesia es una sola, ¿no? Nosotros en el credo rezamos que creemos en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces, por esa comunión de los santos, al ser nosotros un cuerpo, la iglesia es un cuerpo místico que toca el cielo, toca la tierra y toca el purgatorio. Está la famosa iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia padeciente, que está en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos los que estamos todavía en la tierra luchando, ganando méritos para ir al cielo. Pero entre esas tres iglesias hay una comunicación. Exactamente. Y por eso es que nosotros, estando aquí en la tierra, podemos ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras limosnas, para acelerar la salida de estas almas que están en el purgatorio. Leí también algo muy interesante que decía, yo cómo sé a quién se aplica las oraciones que yo hago, las misas que yo mando a hacer, las limosnas, porque yo, por ejemplo, rezo por las almas del purgatorio en general. Dios sabe a quién aplicar o alguna relación que tenga esta persona con alguien que está en el purgatorio más cercana, Dios va a aplicar a esa persona. Le preguntaban a ese teólogo, pero ¿qué pasa si yo aplico una misa o unas oraciones o una limosna para un alma que yo creo que está en el purgatorio pero ya está en el cielo? Y él respondía, no, Dios simplemente le da los méritos a usted y la aplica a otra alma de purgatorio que más necesite. Y decía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo mando celebrar una misa, doy una limosna o rezo un rosario, por ejemplo, por un alma que está en el infierno? Ahí lo único que va a ganar méritos es usted, que hace la oración, reza y da la limosna, pero Dios esa oración o esos méritos, digamos, que son para almas de purgatorio, no las aplica. Solo se beneficia la persona que hace. O sea, que usted, que está en la tierra, sí o sí gana. Claro. Gana méritos, gana, no sé, sí. Dios le va a recompensar por su generosidad y por su compasión hacia las almas de purgatorio. Claro, ¿no? Que sí. Es súper importante eso. Y mire, hermano Sebastián, apenas una cuestión para que no se nos quede. Sí. Algunas personas piensan que toda esta cuestión del purgatorio en la Santa Iglesia comenzó allá por la Edad Media. O sea, la fiesta, como vimos, sí. Pero la creencia en el purgatorio es muy antigua. Es desde el inicio de la Iglesia. Hay una carta de San Pablo en que ya nos habla del purgatorio y también los padres de la Iglesia. Vea, en el año 211, Tertuliano, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. 386, San Juan Crisóstomo. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven cierto consuelo. Año 580, San Gregorio Magno. Bueno, de él incluso hay un hecho de las misas gregorianas. No sé si quiere que lo contemos ahora o después de las... No, si quiere cuéntelo ya y con eso terminamos. Bueno, San Gregorio Magno, un papa, bueno, solo su frase al respecto de ciertas faltas ligeras: es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Pero hay un hecho muy bonito, no sé si todos han escuchado hablar de las misas gregorianas, que son 30 misas que se ofrecen por algún difunto, ¿no? ¿Y de dónde nacen esto? Él, antes de ser papa, él era abad en un monasterio y había un monje que se llamaba Justo. Y este monje cometía ciertas faltas contra la pobreza.
Él se guardaba unas monedas de oro y las tenía ahí en su cuarto. Y él ya estaba enfermo, a punto de morir, y le confesó a su hermano que había guardado esas monedas. El hermano, preocupado y sabiendo que ya se iba a morir, le contó a San Gregorio. Y San Gregorio dijo, bueno, dile a los demás monjes que ninguno se acerque a él a la hora de la muerte, que lo dejen como que abandonado, que nadie le dé palabras de ánimo. Qué fuerte. Fuertísimo. Pero va a haber el resultado. La cuestión es de que él estaba muriendo y no veía a nadie a su lado. Y ahí le preguntó a su hermano, que sí era el único que estaba ahí, con el que había abierto su alma y le había contado que tenía esas monedas. Esas monedas. Y dice, ¿por qué no viene ningún monje a estar conmigo, a rezar por mí? Y le dice, ellos saben que tú escondes monedas de oro y te desprecian por eso. Y sí que le entró un tal arrepentimiento, solo por escuchar eso, que gracias a eso obtuvo el perdón de sus pecados. Qué interesante. Y le contó el que había surtido efecto a San Gregorio Magno. Y San Gregorio Magno, bueno, contento que había surtido efecto, que de hecho se había arrepentido y tal. Pero después San Gregorio quedó con mucha lástima de él. Y dice, uy, este pobre hombre debe estar pasando por un purgatorio tremendo. No, vamos a rezar 30 misas por él. Y ahí comenzó a rezar todos los días 30 misas por justo. Y después de los 30 días se apareció este hombre, este justo, a su hermano y le contó que gracias a esas 30 misas ya estaba en el cielo. Había salido ya del purgatorio. A partir de ahí se crean las misas gregorianas. Él cuando llega a ser sumo pontífice pues ya las aprueba y tal. Pero es muy interesante. Recuerdo que este justo había escondido 30 moneditas. Ah, ¿en serio? Entonces San Gregorio rezó una misa por cada moneda que había guardado. Porque era romper la regla de la pobreza, ¿no? Que un buen religioso pues debe practicar. Muy interesante, hermano Juan Andrés. Bueno, vamos ahorita a una pausa. Se nos fue volando la primera parte. Y cuando volvamos, seguimos hablando un poquito más del purgatorio. Y como decíamos, de qué es lo que verdaderamente debemos hacer el Día de los Fieles Difuntos y lo que no debemos hacer el Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos, como se conoce en algunos lugares. Entonces no se muevan, ya regresamos. Salve María. Comienza bien la mañana con los heraldos del Evangelio de El Salvador. Los lunes a las 7 de la mañana, los podcasts Salve María. Y los jueves a las 7 de la mañana, la charla de formación con los heraldos. Recuerda, comienza bien tu día con los heraldos del Evangelio. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Y hoy estamos hablando de la fiesta pues, de los fieles difuntos, ¿no? Esa celebración que cada año la Iglesia nos propone para que nosotros podamos pedir y podamos interceder por las personas que están especialmente en el purgatorio, esperando nuestra oración, esperando nuestro sacrificio, nuestra limosna, para poder salir del purgatorio y poder irse al cielo. Hermano Juan Andrés, antes de que se nos pase el tema, habíamos dicho que es muy importante que el día 2 de noviembre nosotros tengamos mucho cuidado con la forma como celebramos esta fiesta de los fieles difuntos. Usted sabe que ese es el único día que la Iglesia da autorización a los sacerdotes para que celebren 3 misas. Esto fue algo que consiguieron los dominicos, ¿no? En la época. Después se extendió a la Iglesia en España, por toda Latinoamérica y ahora pues está en todo el mundo. ¿Y esto para qué? Para que los sacerdotes puedan ofrecer más misas, más sufragios por esas almas y para que ellos puedan especialmente ir a los cementerios a celebrar la Santa Misa y que la gente que va a visitar a sus difuntos pues pueda asistir de esta celebración. Entonces, el día de los fieles difuntos podemos ir tranquilamente a los cementerios. Mucha gente aprovecha ese día para florir las tumbas, poner velas, elevar oraciones, limpiar las tumbas también. Eso es muy bonito. De repente reunirse y recordar al difunto que está ahí, contar cosas de la vida de él. Pero sobre todo lo más importante es que nosotros recemos, que no sea como una especie de encuentro social en el que recordamos, hacemos chistes, nos reímos un rato, incluso hay gente que lastimosamente pues, se pone a tomar o hace cosas que no son correctas y no aprovechan ese día que está dedicado a la oración por estos difuntos
para sacarlos rápido del purgatorio y se desperdicia esa oportunidad. Y para decir solo una pequeña palabrita sobre el tema de la celebración del Día de Muertos, que como decimos en México, antiguamente antes de que llegaran los españoles, ellos pues ya hacían una especie de celebración, de ritual también, en la que se invocaba, por así decir, o se tenía la creencia de que un día específico, al final de las cosechas de maíz especialmente, se hacía una especie de altar. Hay todo un simbolismo, no vamos a explicar aquí todo, con varios escalones, que se ponen las fotos de los difuntos, se ponen veladoras, se ponen calaveras, se pone comida, se ponen bebidas, porque tienen la creencia pagana de que esas almas de los difuntos vienen ese día a las casas, porque esos altares por lo general son hechos en las casas, y vienen a compartir, a comer, a convivir con las familias. Como que ellos salen de una especie de reino de los muertos, ¿no? Que esa es la creencia, y vienen a comer pues lo que les gustaba aquí en la tierra. Entonces las familias preparan a veces los platos que los muertos comían, las bebidas que los muertos comían, y se las dejan ahí. Eso varios sacerdotes lo han explicado, ¿no? Sacerdotes de México, yo estuve investigando también. Eso no es correcto, no es correcto. El altar de muertos se puede hacer perfectamente. La persona puede poner una imagen de la Virgen, puede poner crucifijos, puede poner velas, puede poner las fotitos de sus difuntos, pero sobre todo tienen que reunirse ¿para qué? Como decíamos, para rezar por ellos. Esas creencias de que los muertos van a venir y van a comer con nosotros y van a pasar esa noche con nosotros, eso no es correcto. Eso ya incluso toca un poco en el espiritismo. Entonces, estos sacerdotes mexicanos, que pude leer varios, recomendaban eso, que es muy importante que haya una buena catequesis, una buena educación de los párrocos, de los sacerdotes, de los catequistas hacia las personas que tienen el peligro de que caigan en esas creencias que, como decíamos, pueden ser paganas, ¿no? Pero padre, hermano, pero es que mi abuelita, que era súper católica, ella rezaba el rosario todos los días, iba a misa, ella igual hacía su altar y hacía su comida. Y falta de formación, lastimosamente hay que decirlo, es falta de formación religiosa. Mezclar las dos exactamente, cosas. mezclar las dos cosas. No, pero es que nuestras tradiciones son ancestrales y perfecto, pero bien dice el primer mandamiento de la ley de Dios, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, amarla por encima, incluso hasta de tradiciones que son del país. Como le digo, a mí me encanta México, yo cuando voy la paso muy bien, tengo muchos amigos mexicanos, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí lo estamos diciendo con mucho respeto y con la idea de que ustedes aprendan y entiendan que estas cuestiones, estas fiestas que son católicas ya, que la Iglesia Católica ha evangelizado y ha conseguido que se tenga un fondo de cuadro católico, no caigan en paganismo, no caigan en ese sincretismo religioso. Incluso también varias personas a las que les estuve preguntando, que son mexicanos, nos han dicho que cuando ellos eran niños no era tan marcante lo que es la fiesta de los muertos como en los días de hoy. Entonces hay que tener cuidado porque también se le ha dado una visión muy comercial. Ajá. Así como al Halloween, que hace 20, 30 años nadie celebraba el Halloween, prácticamente es algo que nos han metido a la fuerza, nos decían ellos, y también hay un antropólogo que escribió un artículo muy interesante, un estudio sobre esto, de que eso fue hecho a propósito por gobiernos anticristianos, que en México recordemos que hubo una gran persecución al catolicismo, unas leyes que iban directamente contra la religión católica, que fueron gobiernos que quisieron descristianizar la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos y meter en la cabeza de la gente que era algo ancestral, que era algo prehispánico y que por eso tenían que defenderlo, y empezaron a promover estos desfiles en donde se ven las calaveras y se ven un montón de cosas que lastimosamente tenemos el riesgo de caer en desvíos, como ha pasado en tantas ocasiones con esto de la Santa Muerte.
Usted a veces ve imágenes de la Virgen de Guadalupe que en vez de tener la cara de Nuestra Señora ponen una calavera, que es la Santa Muerte, que es algo que ya está completamente equivocado. Así que mucho cuidado con eso. Hagan sus altares, únanse para rezar, pero tratemos de no hacer esto de la comida y esto porque no tiene nada de cristiano, de católico eso. ¿Qué hace con la comida? En vez de ofrecérsela al difunto que usted piensa que va a venir a comer, désela a una persona que esté pasando hambre y que la necesite. Eso va a tener más mérito. Es una limosna que usted va a poder dar por su difunto. Así que mucho cuidado con eso. Muchos dirán, pero padre o hermano, yo he visto imágenes de los santos que tenían calaveras, que tenían cráneos. Es muy fácil de explicar. Los santos vivían ellos en una constante meditación de la muerte. ¿En qué sentido? De que en esta vida estamos de paso. Nosotros no podemos apegarnos a nada en esta vida, a cosas materiales, a cuestiones físicas, a mi apariencia física, a mi salud. ¿Por qué? Porque yo sé que tarde o temprano voy a estar bajo tierra y me voy a presentar delante de Dios a rendir cuentas. Y tener esa calavera que a veces vemos en los santos que se penitenciaban mucho y la tenían, para ellos era una constante meditación. De que hoy estoy vivo, soy carne, pero mañana seré un esqueleto. Así que no tiene nada que ver. Eso es una visión real de la meditación, de la muerte, la meditación católica. Creo que con esto cerramos el tema del Día de los Muertos. Como les digo, no es atacar a nadie, es simplemente ayudar a la formación y a la evangelización de gente que puede estar confundida, ¿no? Claro. Hay gente que lo tiene muy claro, gracias a Dios, pero hay gente que lastimosamente pues, está confundida y le falta formación. Bueno, hermano Juan Andrés, volviendo al tema... ¿Qué hacer el día de los fieles difuntos? Exactamente, sí. Hay una frase muy bonita de San Agustín que dice, una flor se marchita, una lágrima se evapora, pero una oración sube hasta Dios, ¿no? Entonces, no quiere decir esta frase que no hay que poner flores, que no hay que llorar, pero nos recuerda que es lo más importante, que es justamente la oración. Incluso es el mayor acto de caridad que podemos hacer. Si nosotros pudiésemos ayudar a una organización que ayude a las personas que más sufren en este mundo. No sé, nos ponemos a investigar quién es la persona que más está sufriendo en este momento. Bueno, las personas que más están sufriendo en este momento son las almas que están en el purgatorio. Son las almas que más necesitan de nosotros. Y a lo que más nosotros podemos ayudar es a esas almas. O mejor dicho, lo que más necesita de nuestra ayuda son las almas del purgatorio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudarlas? Obviamente con oración, mucha oración, pedir por ellas y tal, ofrecer sacrificios también ofrecer limosnas. Es muy interesante porque algunas personas incluso dicen que toda esta cuestión del purgatorio y de las indulgencias fue creada por la iglesia para sacar limosnas. Pero no, tiene un significado muy bonito que la limosna de sí es una penitencia, es un sacrificio que uno hace. Y algo que duele mucho. Algo que duele mucho más que cualquier otra cosa física. Que un ayuno, por ejemplo. Dicen que la parte del cuerpo que más duele es el bolsillo, dicen, ¿no? Y de hecho, por eso es que tiene tanto valor, porque es desprenderse de algo que es de uno para poder ayudar. Yo quería contarle aquí un hecho curioso que sucedió en Francia. Una señora que era pues muy buena católica, rezaba mucho, iba a misa, ella ofrecía misas también por los difuntos, y esta mujer murió por vuelta de los 50 años. Y tenía una sirvienta. Esta sirvienta tenía por vuelta de 20 años. Y estando en la noche, se le aparece su jefa, unos días después de haber muerto. Se le aparece con un traje de trabajo, bien zurrado, bien lastimado, y con una cara de preocupación y de tristeza. Y le dice que por favor, primero la regaña porque había un rastrillo que siempre le decía que lo tenía que poner en un lugar y no lo había puesto. Y le dice, ese rastrillo que ya te he dicho, con mucha bondad, que tienes que ponerlo ahí, utilízalo y escarba en ese lugar. Ahí encontrarás un dinero. Te pido que ofrezcas misas por mi alma.
ella se vuelve a dormir, la sirvienta, y se despierta pensando que había sido un sueño. Pero dice, no, es que era tan real. Era tan real y me habló del rastrillo, vuelve a ver el rastrillo. Dice, bueno, y se pone a escarbar y encuentra un saquito con 500 monedas, con 500 francos. Y ahí ella, wow, no era un sueño. Va y habla con el sacerdote. Creo que le dijo que cada misa valía 2 francos. Y ahí el sacerdote le dice, mire, me parece estupendo que quiera dar esta limosna por esa intención de rezar estas misas por el alma, pero tiene que consentir el marido. Ese dinero no podemos cogerlo así nomás. Entonces van y le preguntan, obviamente el marido, que también era pues un buen católico, accede y comienzan a rezar las misas por ella. Es interesante el detalle, parece que oficialmente una misa de difunto valía 1,5 francos y ella había pedido que dieran 2 francos. Y era una costumbre que ella tenía cuando estaba viva. Qué interesante. Que ella sabía que los sacerdotes pasaban por mucha necesidad y daba medio franco más para ayudar al sacerdote que celebraba la misa. Entonces hasta ese detalle pues ella lo tuvo. Y un par de días después se vuelve a aparecer, pero con un vestido blanco, luminoso, impecable, con una sonrisa indescriptible y un brillo, y le agradece. Muchísimas gracias. Después de todas estas misas, ya estoy en el cielo. Qué interesante. Entonces usted ve que es muy bonito, ¿no? Es ya una concepción un poco, pues, que nos muestra cómo las oraciones, las misas, las limosnas ayudan tanto a estas pobres almas. Qué interesante. Hermano Andrés, no sé si usted se acuerda el caso de San Juan Macías, que es muy interesante también, un jesuita él, ¿no? Creo que sí. Que vivía en Lima, en Perú, que él era portero de un colegio. Y una persona muy sencilla, muy despretenciosa, pero que él todos los días, todos sus rosarios, sus penitencias, todo lo que él hacía, él lo ofrecía para aliviar a las almas del purgatorio, ¿no? Y cuentan que cuando él estaba falleciendo en la agonía, que es cuando se da esa batalla final entre los ángeles y los demonios, especialmente el ángel de la guarda y el demonio de la perdición, como que es el último pulso a ver quién se queda con el alma, quién conquista esa alma, si Dios o el demonio. Alguien tuvo una visión que él estaba en su lecho y estaba rodeado de un montón de almas que él había ayudado a salir del purgatorio, que ya estaban en el cielo y que a la hora de la muerte habían bajado como para hacer una especie de cerco y no dejaban acercar a ningún demonio para tentarlo. Qué impresionante. Y él, el que había durante su vida ayudado a tantas almas, ¿no?, del purgatorio, a la hora de la muerte, esas almas quisieron pagarle, quisieron recompensarle y vinieron a protegerlo de las embestidas del demonio. Él era llamado el ladrón de las almas, ¿no? El ladrón del purgatorio. El ladrón del purgatorio, ¿no? Porque se robaba un montón de almas del purgatorio. Creo que incluso tuvo una revelación que había salvado 1.200.000 almas. Una cosa así del purgatorio. Una barbaridad, una cosa impresionante, ¿no? ¿Sabes que hablando de almas del purgatorio también está el caso del beato Enrique Suso? Que él estaba estudiando en Colonia con otro dominico, los dos eran dominicos. Eran muy buenos, muy santos, muy devotos, grandes también lumbreras, intelectuales y tal. Y compartían el cuarto. Entonces se conocían muchísimo, rezaban juntos, batallaban juntos y hicieron un trato. El día que se estaban despidiendo y que cada uno pues ya iba a volver a su monasterio, y dice, hagamos un trato. Cuando uno sepa de la muerte del otro, tiene que rezar 2 misas semanales, el lunes por las almas del purgatorio y el viernes por la pasión de nuestro Señor, para que esa persona salga cuanto antes del purgatorio. Bueno, perfecto, trato hecho. Se separaron, ¿verdad? Nunca más se volvieron a ver. Y mucho tiempo después, el beato Enrique recibe una carta donde le cuentan que ha fallecido pues esta persona. El beato Enrique, pues, ¿verdad?, siente mucho la muerte de su amigo y comienza a rezar muchísimo, a ofrecer penitencias, a ofrecer sacrificios por él. Y al cabo de unos días se le aparece el amigo, envuelto en llamas,
y muy triste. Y lo regaña. No, perdón, el beato Enrique le pregunta, ¿es posible, mi querido hermano? Las tantas oraciones y buenas obras que ofrecí a Dios por ti no son suficientes. Impresionante. Y ahí él le dice, oh no, querido hermano, esas son todavía suficientes. Perdón, ¿qué pasa? Le reprende por no haberse recordado Las misas. de cumplir la promesa de las misas. Y le dice, eso que tú, esos trabajos, oraciones, sacrificios, son importantes, me ayudan, pero no son nada comparado con la sangre de Cristo. Qué impresionante. Y ahí es bonito, quise contar este hecho porque nos recuerda cómo la misa tiene un valor fuera de lo común. Un valor infinito, un valor infinito. Exactamente. Es la misa la que propiamente les va a salvar. Ofrecer misas. Y también una cosa importante, esto lo decía la princesa Eugenia von der Leyen. Ella decía que lo que más le gusta a las almas del purgatorio es que ofrezcamos la comunión. Qué interesante. O sea, cuando, por ejemplo, el día, ahorita 2 de noviembre, cuando vayamos a la misa, ¿no? Tenemos incluso oportunidad de asistir a 2 misas, comulgar en 2 ocasiones, eso todos los días, pero ese día podemos hacer el propósito de que todos los que nos están viendo nos comprometamos con las almas de purgatorio a ir a la Santa Misa, comulgar y ofrecer la comunión por ellos, por algún familiar que esté ahí necesitando de esa oración. Podemos ofrecer esa comunión, eso tiene un gran valor. Y también se puede ganar la indulgencia plenaria, claro, también ese día, ¿no? Que usted puede ofrecerla por algún difunto, ¿no? Todo el mundo sabe cómo la puede ganar, ¿no? Es oyendo al cementerio a visitar al difunto. Evidentemente, la Santa Misa, comulgar en la Santa Misa y haberse confesado en los 8 días antes o en los 8 días después. La Iglesia da esa facilidad. Y rezar un Padre Nuestro, una Ave María en Gloria por las intenciones del Santo Padre. Y evidentemente tener rechazo a cualquier pecado, inclusive venial. No tener ahí apego a nada de eso. Usted con eso puede ganarse una superindulgencia plenaria. Sí. ¿Para usted o para aplicarle a algún difunto? Exactamente. Incluso o sea, ese día existe una indulgencia especial por ser ese día. Pero uno puede ganar indulgencias todos los días si quiere. Sí, sí, sí. Y las puede ofrecer por las almas del purgatorio. Incluso hay un hecho muy curioso de un señor que era el día de la primera comunión de su hija. Y asistiendo a una primera comunión, uno ya gana una indulgencia plenaria también con esas condiciones que el hermano ha mencionado. Solo, digamos, el día 2 es un requisito es ir al cementerio a visitar a los difuntos. El resto de días hay muchas formas de ganar. Cada indulgencia tiene su requisito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un requisito es asistir a una primera comunión. Ahora, para que la indulgencia pues, usted ganársela, tiene que con ciertas, digamos, condiciones necesarias para cualquier indulgencia, que son, como usted ya mencionó, confesión, comunión, rechazo al pecado y rezar por el Santo Padre. Entonces él dijo, bueno, hoy es la primera comunión de mi hija, voy a ganar una indulgencia. La voy a ofrecer por un alma del purgatorio. Entonces comulgó, cumplió los requisitos y, Señor, te ofrezco esta indulgencia por el alma del purgatorio más necesitada en este momento. Volvió a su casa y cuando estaba abriendo la casa, sintió una leve brisa y escuchó la palabra gracias. Qué interesante. Dice que en el momento se dio cuenta de que había sido un alma del purgatorio. No la vio, pero la sintió y sintió ese gracias tan profundo, tan conmovedor, que dice, mire, no es posible, era el alma del purgatorio. Qué interesante. Sabe que, no sé si, creo que ya el tiempo se nos va a ir, pero hay unas revelaciones de Santa Francisca Romana, que es una santa, una mística impresionante, que la Iglesia aprobó todo lo que ella escribió de sus visiones. Evidentemente la Iglesia no obliga a creer en todo eso, pero si lo aprueba, pues algo de credibilidad y si ayuda a aumentar nuestra devoción, es bueno creerlo. Y ella fue llevada también al cielo, al infierno y al purgatorio. Y ella describe el purgatorio, que tiene varios niveles, que los niveles están divididos por partes, que cada pecado mortal es castigado por 7 años con una llama específica. Ella narra varias cosas. Pero algo muy interesante que ella cuenta es que el ángel de la guarda de la persona, del alma que está en el purgatorio, como que se queda de fuera del purgatorio, consigue ver al alma que está ahí esperando para ser purificada o se está purificando, y que cualquier
oración, cualquier limosna, cualquier sacrificio, cualquier cosa que se hace por esa alma, como que el ángel de la guarda va, la recibe de la persona que está ofreciendo esa oración, ese sacrificio, esa no sé, obra de misericordia por estar en el purgatorio, la presenta a Dios, y que después de presentársela a Dios, ella baja y como que consuela a esa alma que está en el purgatorio, que es su protegido todavía, ¿no? En el purgatorio. Eso lo cuenta ella, que tuvo esa visión. Bonito. Entonces el purgatorio está por fuera rodeado, llenísimo de ángeles de la guarda que están esperando poder consolar, dar una alegría a esa alma de su custodiado, ¿no? Muy bonito, muy interesante, Súper muy lindo. piadoso, ¿no? También. Exacto. Así que puede ser perfectamente. ¿Sabe que? No sé si me permite contar Sí, un hecho más. El último, nos vamos. ¿Sabe que Santa Margarita María Alacoque, ella cierta vez durante un Corpus Christi, se le presentó un alma del purgatorio delante del Santísimo? Y sí que el alma estaba tan envuelta en llamas que ella se sentía como si esas llamas le estuviesen consumiendo a ella, de tan fuerte que era. Y reconoció a un sacerdote benedictino que la había confesado un par de meses antes. Imagínese. Y este sacerdote le dice que, ¿qué pasa? Él en esa confesión le dio un súper consejo a Santa Margarita. Y Dios, en agradecimiento por ese consejo que le había dado, le permitió que se le apareciese y que le preguntase si estaba dispuesta a sufrir 3 meses por él. Ella acepta y dice que fueron unos 3 meses, pero durísimos. El hombre pegado a ella enferma, pero mire, durísimos esos 3 meses. Pero cuando terminaron, se le apareció radiante de luz, con una súper sonrisa, con un encanto que ella no consigue ni describir, y le agradece porque ya va a ir al cielo. Y le promete que va a estar delante de Dios protegiéndola siempre. Qué interesante. Y aquí entra algo muy bonito, que es la gratitud de las almas del purgatorio para con aquellos que les ayudaron a salir de ahí. Es gente que ya está en el cielo, o sea, son santos, que están ahí y que se van a desvivir por nosotros en agradecimiento por haberle sacado del purgatorio. Por haber hecho la mayor obra de caridad que uno puede hacer, que es ayudar a la persona que más lo necesita, que como usted bien explicaba, son los que están en el purgatorio. Imagínese. Así que bueno, para terminar, muy interesante esto que usted contó, y volver a incentivarles. Aprovechemos este día dedicado especialmente a los difuntos, a nuestros difuntos, a las almas de purgatorio. No nos desviemos de la verdadera celebración, de recordar especialmente a estas almas que tanto nos necesitan, y no descristianicemos también la fiesta, ¿no? Un momento especialísimo para que nos recordemos a nuestros seres queridos, especialmente en nuestras oraciones. Como bien decía el hermano Juan Andrés, y citando a San Agustín, una lágrima se evapora, una rosa, una flor se marchita, pero una oración sube agradablemente a Dios por esa alma del purgatorio. Así que con esto terminamos. Vamos a rezar una Ave María, porque hoy no tenemos a sacerdote que está de viaje, y vamos a pedir en esta Ave María por las almas del purgatorio que más estén necesitando en este momento de la oración nuestra y de todos los que nos están acompañando por el canal de YouTube o por las otras plataformas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. María.